Una crónica delincuencial más. Fíjate que te voy a hablar el día de hoy de dos casos, porque no es que no considere yo uno relevante del otro, sino que son casos cortos, cortos sin mucho... Bueno, si le ponemos a rascar, pues vamos a generar opiniones y vamos a hablar pues de varias cosas que pueden salir. Siguiendo la cronología, hablando de los casos de atrás para adelante, este es el caso de Papelitos. Una historia que yo recuerdo cómo llegó a mí. Cerca de acá de mi casa, te voy a hacer un paréntesis, yo soy muy asiduo a cuando tengo lana, cuando no tengo lana pues no lo hago, a ir a los tianguis. Sí, yo soy de esa gente que le gusta ir a los tianguis a bobear, este, a ver qué se halla. Bueno, a ver qué se halla ya, no, ya se me ha quitado la maña, porque antes iba con la intención de encontrarme instrumentos musicales, ¿verdad? Un teclado, una guitarra. Y ya no, hoy a veces voy y reviso un poquito la paca. Soy fan de comprar ropa deportiva yo. Y hay veces que te hallas buenas piezas en la paca. Esa es la verdad. No toda mi ropa de comprar la paca huevo, pero sí me he encontrado buena ropa en la paca, para que te echo mentiras. Entonces pues soy fan de ir al tianguis. Entonces cerquita de donde yo, a la colonia vecina se llama Santa Margarita. Ya te he hablado de esa colonia aquí. Y pues íbamos, los martes, ese día es de tianguis en la colonia Santa Margarita. Íbamos caminando mi mamá y yo. Y este caso fue de recién que iniciaba el canal. Me platica, me dice, fíjate, pero no me platicó para que yo le agregara aquí el canal, Mi jefita todavía no sabe ni qué rollo. Pero comenzó a acordarse de la historia de Papelitos, de cómo en ese tramo del periférico había acontecido aquella tragedia. Si tú no estás familiarizado y no has escuchado, te recomiendo que vayas a escuchar el trágico incidente de Papelitos y qué fue lo que se desembocó. Hay historias delincuentes que se pierden en el barrio. Hay personajes que fueron de tu barrio y que a lo mejor no los conociste tú, creciste y no supiste de su existencia. Hay tragedias que pasaron en tu barrio. Yo me acuerdo que había una señora que me daba mucho miedo, que se llamaba Chabelita. La señora era de esas güeras, muy güeras, y tenía como algo en la piel, güey, de esa piel rojiza, quebradiza, reseca, fea. Y la señora sabía cómo hablaba así. Hola, Chela, hola, mira, eres tu muchacho. Ay, cabrón, no, esa señora me daba miedo. Bueno, a lo mejor ya son fijaciones cuando uno está niño y ves a la gente adulta y dices, ay, cabrón. Y a lo mejor va a haber gente que me va a ver a mí, niños, y van a decir, no mames, güey, qué pinche monstruoso está este señor, güey. Pero son personajes, anécdotas que van quedando ahí. Y obviamente por eso casi por lo regular cuando cuento historias así que no salen a la luz, me gustan más porque pues no lo vas a hallar. Es gente que se perdió como se pierden tantas cosas. Si hay ciudades que están construidas arriba, mundos sobre mundos, así estamos, de verdad. Entonces, así las historias. Esa es la historia de Papelitos. Y me comentaba mi señora madre, mira, en ese tramo del periférico pasó la tragedia de Papelitos. ¿Cuál fue la tragedia de Papelitos? Pues te lo voy a resumir para que, sin albur, para que si no quieres ir a escuchar de nuevo el episodio, si ya se te olvidó, pues era de que un camión de la basura pasó y con el aire. Antes los camiones de la basura delincuentes, digo antes de que prosiga, perdón por volver a interrumpir, era otro pedo. Bueno, no sé en tu ciudad, pero yo me acuerdo que traían como un caso de las carnitas, los basureros de acá de mi barrio, y estaban bien mamados, güey, mamados, porque era una putiza ser basurero. Los camiones delincuentes cuando yo era niño, no eran como ahorita que la basura va tapada y limpiecitos. No, estaban puercos, güey, puercos. Aparte que los decoraban con cabezas de muñeca y la chingada. Yo los que llegué a ver así eran. Entonces, recuerdo muy bien, no sé si a ti te tocó, que era como un camión.
destapado, un Torton. Así eran los camiones de basura. Y de pronto pasaban los basureros acá en mi país. Digo, si me estás viendo de otro país, acá así era. Pasaban con la campanita, cling, 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 cling. Lo de la campanita todavía. Y salías a lo de la basura. No había bolsas. Era un mundo más ecológico, por así decirlo. No había bolsas, no había que la bolsa negra. Nada de eso, delincuentes. Sacabas tu bote de basura. Tu bote de basura. Y llegaba el compa y traía el caso como de las carnitas. Y caminaban así. O sea, no detenían el caso, ya tenían un equilibrio. Y llegaban y ponían su caso y te echaban la basura y órale, se lo subían. Y así iban caminando, pero en putiza, en fa. Iban acá con el pinche caso, le echaban la basura. Y ya que estaba lleno, y no se les caía y no los veías acá de, ay, güey, ya tenían un control. Era impresionante, ¿eh? Llegaban y con el caso en la cabeza, pues una chingadera grande. Subía las escaleras, que daban hacia al volteo, la caja del camión, y otra vez, güey, en putiza. No, ahorita son un chiste los basureros, no demerito su labor, que es igual una chinga. Pero pues ya ahorita con las bolsas, me amarran bolsas, y pasan nada más por las bolsas. Creo yo que ya ni siquiera usan esos casos, ya no los usan. Incluso, creo que sí, bueno, no me he fijado bien, me voy a fijar bien. Incluso de pronto aquí en el barrio, el camión y los chavalos ya no se meten. Hay gente que le arrima ahí la basura ahí en el estacionamiento. Y pues bueno, así era antes. ¿Y por qué te digo toda esta historia? Porque antes los camiones estaban destapados. Entonces, ¿qué ocurre? Que un día en un evento utilizaron muchos papelitos de colores. ¿Qué es lo que pasa? Que un camión y otro de la basura venían en chinga jugando carreritas y pasa uno primero cuando el periférico era una carreterita así acá en mi ciudad hace muchos años. Te estoy hablando que esta historia tiene unos 50 años, o sea, muchísimos años. Pasa y con el aire todos los papelitos que habían juntado de esa fiesta de colores se vuelan los papelitos. Y había niños jugando, a mí todavía eso me tocó hacerlo, al costado del periférico. Y los niños, ay, güey, van y empiezan según eso, a agarrar los papelitos. Ay, qué chido, eran papelitos de colores. Y atrásito venía el camión con el que este compa se iba jugando carreritas. Rácatelas, güey, machuca a no sé cuántos infantes, la verdad es que no. A 8, 7, 10, no sé. Toda la cuadra jugando, porque antes se prestaba así, era la infancia. Los arrollaron y fallecieron, hubo fallecidos naturalmente. Y tanto así que hicieron protesta ahí en el periférico por la indignación. Fue un caso, me comenta mi señora madre, porque recién aquí acaba de llegar a la colonia Tusanía, una naciente colonia Tusanía, de yo creo que fue en el 77, 70, por ahí yo creo. Bueno, la Tusanía no tiene como tal 50 años cantados, no, pero 48, 47, hay que cerrar el número. 50 años que tiene esa historia. Fue de recién que llegó aquí. Y dice que ese caso consternó a todos los vecinos porque fue muy lamentable. O sea, el camión arrolló a varios niños, güey. Imagínate nomás. Iban ya para rumbo al basurero. El basurero estaba, yo creo que a 5 minutos de ahí, de donde pasó. Antes donde todo está de hecho hay un video aquí que si quieres ir a verlo, ahí se ve el basurero. El video fue tomado en los 90s, ni siquiera, pero ahí se ve en la calle, que era de una calle, y se ve el basurero a lo lejos. Entonces ahí había un basurero no tan lejos de mi casa. Como la colonia apenas estaba formando en eso, entonces en ese basurero, o sea, si pasabas en el peri olía madres, pero no afectaba tanto, ¿verdad? Ese basurero, como en los 90s, lo tuvieron que quitar porque no. Y yo fíjate que siempre que pasaba veía una especie de como de edificio mal hecho, una pared, no sé para qué era, y siempre me preguntaba eso. Y en ese video se ve ese edificio que tenía como un techo así.
Y decía, ¿qué hacen ahí, güey? O sea, ahí se juntan, basurean, y diario veías gente ahí a lo lejos basureando, todavía sucede eso, basureando, o sea, recolectando, pues, hoy más que nunca. Me llama mucho la atención delincuentes que, no sé si para bien o para mal, pero ha aumentado de sobremanera el número de gente que vive el reciclaje, y está cabrón. Entonces, eso pasó, ese relato tiene unos 50 años, no lo vas a hallar en ningún lado, no existe documento alguno, pues porque antes la prensa escrita era muy olvidable, por así decirlo, a menos de que conservaras ahí el periódico, que tú hayas sido afectado, era muy olvidable. Casos como el de pequeños criminales, como este caso, como muchos otros que van a ir saliendo, o que han salido, que ahorita no me acuerdo, pues se te olvida, o sea, la gente los olvida, nada más hay gente que tenemos memoria. Bueno, ese a mí no me tocó vivirlo, mi mamá fue la que me dijo, de recién que pasó aquí ese evento, y se manifestaba la gente en el periférico por lo acontecido. Pero fíjate cómo ha cambiado hasta la propia infancia delincuente. En una infancia que estaba jugando en la calle, güey. No sé, en tardecita, jugando inocentemente. Y yo por ahí vi un comentario de alguien que puso, pinches niños mensos. Pero es que si éramos los niños de antes, delincuentes. Nos asombramos con cualquier cosa, éramos niños que, uy, la tele, güey, wow, utilizábamos la imaginación. Entonces ves ese espectáculo. Yo me acuerdo una vez, delincuentes, que mi mamá me paró una chinga, aquí cerquita te digo que había un lote, y diario había basura y tierra, y íbamos mi amigo el gordo, uno que hay aquí, y yo, a jugar con tierra a veces ahí, y a los carritos hacíamos carreteras, y hacías que el puentecito y la chingada. Y me acuerdo que un día llenábamos ni siquiera botellas, porque en ese entonces el plástico no era usado, no era tan usado. De pronto las botas de leche de cartón les echábamos tierra o latas de refresco, y las aventábamos, ¡fu! Y decíamos, cortina de humo. Y nos poníamos abajo de la pinche tierra. Y me acuerdo que mi mamá me decía, hijo de la chinga, ven cabrón, véngase, vamos a bañarlo. Y me estaba bañando, métase a bañar. Y me estaba bañando, y salían piedras, güey, piedras en la pinche cabeza. Cortina de humo. Bueno, pero te cuento eso para que veas que inocente era la infancia. Entonces esos niños ven papelitos de colores así, un espectáculo así como cuando ibas al estadio, me imagino. Y los niños, wow, güey, papelitos, y se fueron a agarrar los papelitos, y pasó la desgracia de papelitos. De ahí salió el relato. Por eso te digo, mira, no hay mucho que decir de ese relato, porque pues no fue de primera mano. El siguiente en la lista es En el asilo. Ese sí me tocó a mí. En el asilo se llama ese. ¿De dónde vino ese relato? Pues fíjate que en algún momento, cuando yo tuve mi comedor industrial, me tocó dar y prestar el servicio a un asilo de ancianos, ¿verdad? Fui, me presenté y órale, ahí está, perfecto. Siempre me ha gustado delincuentes, saber las historias, escuchar, la verdad. Fíjate, esto es mucho antes de que siquiera tuviera una idea de hacerlo del canal. Entonces, ahí es donde conozco a Don Pedro. Don Pedro, se llama Don Pedro. Conocí ahí historias delincuentes bien gachas. Uno pensaría tontamente que los adultos son viejecitos bonitos y buena onda, y yo no contradigo eso, no te quiero contradecir con eso, pero son humanos, y en juventud hicieron muchas chingaderas, o sea, no deja de ser gente, y a veces los romantizamos a los viejitos. Yo llegué a ver unos viejitos bien desagradables. Te puedo decir que la mayoría, la mayoría. Y iba gente, me acuerdo que había gente que iba a hacer caridad ahí, de escuelas, iban y convive con un viejito. Y yo decía, no mames, güey, yo que los trataba a diario y los alimentaba, eran bien culeros delincuentes, pues es la verdad. A lo mejor te voy a quedar mal y vas a decir, ese es un culero porque dice que la vejez. No, eran cosas serias, los señores, las personas adultas, eran cosas serias. Había una señora ahí, se llama Lupita. No, yo no los juzgo. No quiero que pienses eso. Simplemente el comentario es de que pues tienen su historia,
Y dices, y yo me preguntaba, ¿por qué acabaron aquí? Hoy en día en acabar en una casa de descanso no es algo malo. Con esto no te digo, qué culero. Pero escucha las historias del por qué su familia no los quiere cercas y entiendes, a eso me refiero. Entonces, Lupita, pues Lupita era de la vida galante. De la vida galante, entonces ahí estaba Lupita. Conocí había otros casos bien tristes de gente que pues no quería a sus familiares. Había el caso de un señor que tenía lana, y fueron y lo dejaron sus hijos porque simplemente no querían hacerse cargo de él, así. Y el señor no había sido ni mala onda, les había dado estudios, y el señor estaba contento, El tío era otro señor que estaba en una silla de ruedas y hablaba así. Era sí y no. Sí y no. Así, sí y no. Él había sido empresario y le dio un fuerte derrame, un embolio, y quedó postrado en la silla y se fueron acabando sus recursos y lo dejaron ahí. Bueno, pero nos vamos a enfocar en la historia de en el asilo. Pues empiezo a cotorrear con don Pedro, un señor lúcido, todavía hablaba bien, caminaba, se valía, era de los que estaban mejor, porque la mayoría estaban enfermitos o de pronto ocupaban asistencia. Él no, él estaba bien y me ponía a platicar con él. Un viejo sangrón también, lo reconozco, no te voy a romantizar aquí ninguna historia. ¿Por qué sangrón? Porque de repente llegabas, güey, y te volteaba todo el comedor. Pinche comida culera, y me gustó. Y al otro día, qué buena onda. Y se agarraba llorando. Y qué pedo, güey, con don Pedro. Así era don Pedro. Pues, digo la neta. ¿Para qué te voy a decir? Un viejito bonito. Ay, qué don Pedro. No, era culero. Pero pues ya le agarraba uno el modo de ábrase para allá, don. Como la gente, como la persona que es, güey. La verdad. A veces romantizamos eso, que la vejez es pura dulzura. Y no, había una, antes de que se me olvide, una señora, güey, que le daban unos arranques, güey. Bien cabrones, delincuentes. Bien cabrones. Yo creo que, y estaba soltera. Yo creo que no hay justificación para eso. Porque la señora era muy grosera, y de repente se hacía la buena onda, y luego muy grosera. Y dices, no, esta gente tiene problemas, güey, por eso. A lo mejor te voy a decir problemas, pues, si estaban mal, no, gente mala onda, no creas que me ando inventando yo cosas, era gente mala onda, la mayoría, no todos. Hubo gente muy entrañable, que hasta te encariñas con ellos y cotorreaba con ellos. El caso de ¿cómo se llama? Bueno, no te voy a dar nombres, pero hubo gente buena onda y gente mala onda. Entonces, pues me pone a platicar con don Pedro. Y un día sin querer, pues una cosa llevó a la otra. A ver, don Pedro, pues usted qué onda. Y ya me comenta. Por cierto, este caso se llama En el Asilo, antes de que se me olvide. Y de una vez, dale like y suscríbete si es que te gusta este formato de videos de hablando un poco más de los casos. Entonces el señor, pues empezamos a hablar. Y pues, ¿a qué se dedicaba don Pedro? Y me dice, yo trabajé aquí en mi ciudad. Hay una zona que se dedicaba a curtir piel. Era curtidor. Y dice, no, pues ahí se ganaba bien. Yo ganaba bien a toda madre, pero billetes a lo cabrón. Órale, don Pedro. Y dice, pero pues mira, mis malas decisiones, me dice don Pedro. Y yo, pues cuénteme qué pedo, qué ha pasado, porque te digo que a ratos les aventaba sus lagrimillas. Y ella me dice, mira, nada más una hija que es la que me viene a ver, y de hecho tenía cáncer en el pecho, y era la única de tantos. Había veces que los hijos le echaban una vueltilla, pero más a huevo de que de ganas. Y tú dices, ¿por qué, güey? ¿Por qué? No, pues ya indagando te das cuenta. Pues el señor se ganaba su buena lana y le gustaba mucho el chupirul, ¿verdad? Pero como siempre, delincuente, los excesos, siempre. Eso va a marcar la diferencia. El señor era mucho de irse a prostíbulos, ausentarse de su casa durante muchísimos días, muchos días. Se gastaba la feria y llegaba nada más un baño. Y órale, güey, dice, no, yo salía del trabajo y me iba a pistear, güey, cuál pinche casa, ni que nada.
Dice, había veces que llegaba en taxi con prostitutas, güey. Dos acá de la chingada y mis hijos me veían. Mis hijos me veían. A veces los llevaba a cotorrear, güey, que los niños andaban medio hambrientos. Ay, papá, queremos esto. Y vénganse. Y yo con la prostituta, güey, acá, güey. Me los llevaba. Dice, no, y pues mi vieja me aguantó muchos años, muchos años. Hasta que un día, pues ya no aguantó. Llegué y ya no había nadie, cabrón. Dice, me sentí bien culero. Dice, me sentí bien mal. Ya no había nadie en la casa. Entonces dice don Pedro, pues chingue su madre, pues está chido, que al cabo, pues ahora sí voy a estar libre y solo y no va a haber quien me pida dinero y esas cosas. Ah, pues así lo hizo. Y pues de primero, pues chido, pues dice, no, me cambié luego lo de casa y me fue a vivir solo. Y me la pasaba bien a gusto, pues pisteando y me iba a trabajar, le chingada así, delincuentes. Eso parece la buena vida, pero pues la factura llega, todo tiene una facturita en esta vida. Hay una factura que por lo que hagas, el cuerpo lo resiente, los años se vienen, todo. Fíjate que, y he hablado aquí yo, y creo que fue Oliverio May el que me dijo, que de pronto, pues tu cuerpo se desgasta, es tu herramienta también, tu cuerpo. Te dedicas, no sé, güey, al marketing digital y estás en una computadora diaria, pues se te van a desgastar tus ojos, o si eres talabartero o costurera, pues tus ojos se van a desgastar. Como un caso de un servidor que en algún momento me dediqué, fui cargador, tengo una pinche hernia del tamaño de una pinche papaya chiquita, güey, un pinche hernionón, cabrón. Y otros pedos, güey, que tengo. Cuando estuve trabajando en notificador, caminaba largas distancias y ahorita me duele mucho la planta de los pies. Duro mucho sentado y ay, me levanto y me duele mucho. Es algo que no me he podido recuperar. El cuerpo te cobra factura. El cuerpo y el tiempo hace lo suyo. El tiempo te empieza. Ándele, güey, ajústese, cabrón, ajústese. No puedes ir por la vida así. No se puede. Si se pudiera, yo creo que todos lo haríamos, ¿verdad? O los que tienen vicios, chingue su madre, vida y te quedas. Pero no, delincuentes, no es así. Entonces dice el señor que estaba chido, estaba viviendo solo, ya tenía mis muebles y todo, y viviendo la vida de pistear. Yo había una fonda ahí, al lugar donde se fue a vivir, era muy común que hay locales de comida. Dice, ya le pagaba a una señora y diario me tenía ahí la comida y mi agua fresca y se la hice gacha, güey. Yo qué hijos ni qué nada, ni los procuraba, me valían madre. Dice, yo estaba en lo mío. Entonces, pues el señor llega un día, me dice, un 24 de diciembre, güey. Que, pues, güey, yo no sabía, eso yo que te voy a decir, yo no sabía. Dice, pues yo me empecé a sentir mal, güey, me empezó a doler. Ya ves que ves tú ves las novelas y, el infarto. No, dice, no, güey, me empecé a sentir como fatigado y tenía como una gastritis, como ganas de eructar y no podía. Y si fui, me senté, güey, y me empecé a sentir mal, güey, mal. Entonces, un 24 de diciembre, imagínate, güey, solo, que te empieces a sentir mal, pues es donde te digo que dices, ay, cabrón. Entonces, habla, él dice, con lo que me queda de fuerzas, güey, hablé el 911 y llegaron, y antes di que llegaron. Me hicieron en breve, güey, no, usted si no le hacemos cirugía a corazón abierto, tiene esto y esto tapado, una mamá de esas me explicó del corazón. Si ahí hubiera quedado, o sea, pues, y le hablaron a mis chavos, y mis chavos de la fiesta, güey, y fue un pedo para que me operaran, porque ocupaban autorización y gente que donara sangre y todo lo que se necesita. Entonces, pues, güey, ahí es donde sientes, donde Dios te dice, ¿qué hubo, mijo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, papá? ¿No que muy verga? Atórele, pues, cabrón, atórele. Y ahí es donde sientes, delincuentes. Antes que te pase eso vas... No, cabrón. Órale, güey, atórele ahí. Y es donde sientes la pescuezona, ¿eh? Es donde dices, hijo de la chingada. ¿Y a quién le hablas? ¿A quién le hablas? Si hay veces que portándote buena onda con los hijos delincuentes, te mandan al chile. Ahora si fuiste una basura, ¿a quién le hablas? ¿A tu esposa? Chef, pero si tenía hermanos, eso ya no lo supe yo. Pero yo nomás te voy a decir una cosa.
Si así fuiste con tus hijos, ahora con tus hermanos, aparte de eso, todas las personas tenemos compromisos y cosas que hacer. Todos, todos, todos. Va a ser muy difícil que un alma caritativa vaya y, ay, don Pedro, sí lo hay, pero es muy complicado. Eso es una moneda al aire, ¿eh? Aguas con eso, delincuentes. Yo nomás les digo, pues ándale que el señor pasa eso, si fueron sus hijos, pero dice, no, güey, pero fueron y, ay, mi papá, ay, aguardando la Navidad, sí, güey, sí pasó así. Entonces el señor después de eso, porque la vio cerquita la pescuezona, y como recomendación del médico le dijo, señor, usted no puede vivir ya solo, usted está ya mal del corazón, tiene que vivir con alguien y la chingada, y no puede, no puede, definitivamente no puede, váyase previniendo porque esas cosas no pueden volver a pasar. Entonces el señor fue donde optó por ir al asilo, delincuentes. Entonces ahí medio lo cuidaban. ¿Qué nos deja de reflexión esta historia? Pues varias cosas, delincuentes. Insisto, tu factura de tus actos, ahí está. El desgaste de tu cuerpo, ahí está. Todo ahí está. Y es tan perfecto la cronología que tenemos en nuestra vida. Está marcando cada día que va pasando en el reloj de la vida. Te va marcando y te va avisando y te da oportunidad en la vida. Este señor tuvo la oportunidad de reflexionar. Reflexionó tarde, sí, porque ya se agarraba llorando. Muy tarde, delincuentes, muy tarde. Hay veces que malinterpretamos los mandamientos de la ley de Dios, ¿no? No sé si tú seas creyente o no, me vale madre eso, ni este es canal para que tú creas o no. Lo que sí te puedo decir que malinterpretamos porque abusamos del perdón y a veces de la buena voluntad. Hay gente que te perdona y dices, güey, no hay pedo, otra vez chido. Pero hay gente que no, delincuentes. Hay gente que dice, ¿qué? Ese es mi papá. No, hombre, viejo, ya que sepa ya que va a ser mi papá. Mi papá borracho, que quíteme el apellido. Entonces, ese fue el caso de don Pedro. Y tú lo veías, el señor parecía, estaba gordito, bonachón. Y tenía bueno, por aquí voy a... pues te iba a subir una foto, ¿para qué? ¿Para qué les pongo, verdad? No tiene caso. Pero tenía su bigotito así como de morsa. Esos señores que los ves y te caen bien. Dices, hasta bonachón, dices, ese señor. Pero ya los tratas y dices, hijo de la chingada, no mames, ¿con qué razón te estás aquí? No lo iba a ver la familia a veces. Hoy en día delincuentes ya no es como antes, Bueno, en este asilo para donde yo trabajé, no podías llegar y ahí les dejo y que Dios lo bendiga. No. Tenías que llegar, o sea, si vas a dejar a alguien, el señor acá tenía que valerse por sí mismo, ¿verdad? Había excepciones, pero en general la regla era tenías que valerte por ti mismo, tenías que tener cierto rango de edad y aparte la persona que te llevaba tenía que comprometerse a monitorear, a ir por ti cada semana, cada que hubiera visita. Y aparte tenías que compartir varios números. O sea, no era de que ya lo dejé, adiós. No, güey, no puede ser eso. Era distinto. Entonces la única que iba era ahí, la hija. Pero ¿qué crees? Que pasa lo del COVID. Y ya no supe yo porque en el COVID me contactó. ¿Qué onda? ¿Qué haces? ¿En qué andas? Pues ya ves que yo troné con el negocio. Entonces me llegó a comentar que se casó con una señora ahí. Lupe se llamaba, una señora bien desagradable, por cierto. Me acuerdo que aplicaba la de pinche comida culera. Nos decía así, culera la pinche señora. Te digo que los viejitos también son hijos de la chingada. No todos. Es gente normal y con personalidad a veces medio brava. Entonces se casó con esa señora y se fue a vivir con ella y ya donde yo me quedé, pues porque estaba bien feliz, o sea, la vida le dio una segunda oportunidad a don Pedro y estaba bien feliz, bien volado, pero ¿qué fue lo que pasó? Que esa señora falleció en el poquito después, bueno, COVID todavía hay, pero poquito después de cuando andaba normalizado, ya cuando empezaron a abrir negocios y todo de la pandemia, fue cuando falleció, falleció la señora, y ya le perdí yo la pista a don Pedro. Ya no supe de él, no supe qué rollo, pero lo que sí sé de delincuentes es lo que me contó, y es eso. Hay
todos nuestros actos van a traer repercusiones, buenos o malos, van a traer su karma, a huevo, es lo que la gente le llama karma. Lo que te puedo decir es que yo no soy quien para decir si lo mereció o no, pero lo que te puedo decir es que no puedes ir jugando con las personas, ni con su tiempo, ni su cariño. No puedes ir dando por sentado que nada más porque eres el papá te van a aguantar, y cuando ya estás en decadencia te van a ir a brindar el apoyo. La verdad, yo si fuera don Pedro, y el señor era responsable hasta eso, se agüitaba y todo, pero esa es que yo me lo gané. Pues sí, señor, así son las cosas. No puedes ir por la vida divirtiéndote y siendo irresponsable. Güey, pues es que la vida no funciona así. Simplemente en un trabajo, si un trabajo no vas a chambear, y cuando vas te sales a la media hora, y pues no, güey, nadie te va a aguantar, en ningún trabajo te van a aguantar, te corren a los 2 días o al primer día, ¿qué? No, sáquese para allá, vámonos. Y así, o sea, no te puedes ir saliendo con la tuya. Si hay veces que en el celular, yo no sabía, esto es comentario aparte, si ves el celular, si no le pones una recarga cada determinado tiempo, tu número queda invalidado. Entonces dices, ay cabrón, si hasta en eso hay que estar constante, hay que ser preciso. Ahora imagínate con un hijo. Insisto, aunque te portes bien, hay hijos que son bien ojetes. Yo ahí conocí el caso, don Chuy se llamaba, que era de lana, y sus hijos, no, ay madre, no vamos a ir a visitar a mi papá. Entonces, aguas, delincuentes. Ahí quedaron estas dos historias. ¿Qué te parecieron? ¿Qué opinas tú? ¿Qué piensas tú que va a pasar con tu vejez? ¿Te gustaría estar en un asilo? ¿Qué harías tú en el caso de don Pedro? Perdón si aquí de pronto me expresé mal cuando hablé de viejitos, porque tengo entendido que ya no puedes utilizar esa palabra, viejitos, personas de la tercera edad, como les quieras llamar. Yo lo hago simplemente para hacer una referencia, no lo hago despectivamente. Sí hay gente que es muy, muy brava, personas de la tercera edad, la verdad, no sé si los has conocido tú. No deja de ser gente, no deja de ser gente. Es una de las cosas que debemos dejar de romantizar, para bien y para mal. ¿Por qué para mal? Porque hay veces que, ay, pobre, deja que... No, güey, espérate, es persona. Es una persona totalmente normal, pero ya ocupa, ¿cómo te diré? Ciertos cuidados, sí. O sea, que seas buena onda, pero también con reservas, porque no deja de ser persona, de tener un pasado, y sí es así, delincuentes. Nos vemos, dale like y te espero para otra crónica delincuencial.